é uma metáfora que nos diz de quando uma pessoa não logra sair de um sofrimento repetido, não tem a capacidade nem as forças para encontrar uma solução de algo que lhe está sendo um dano muito grande. Para alguns, é necessário chegar a esse oscuro de uma cueva, a esta soledad, para poder entrar em contato com os próprios dolores, abrir um baú de recuerdos personales donde se pode finalmente entrar em contato com malos aprendizajes, com malas interpretações, com dolores não resueltos. Para o famoso filósofo Nietzsche, todo dolor pode ser transformado em uma força. Obviamente, a cuesta de muito trabalho e não necessariamente de maneira eficaz e rápida para todas as pessoas. Somos humanos, somos constituídos de nossas experiências passadas, buenas ou malas, interpretadas de la maneira correta ou não, pero cada um a seu tempo, cada um dentro de seu momento de recorrer esse caminho. Tocar fundo é tratar de suportar lo insoportável, é tratar de sobreviver a lo que não tem nome nesse momento. Pero é possível. Para uno que está acompanhando pessoas que estão tocando fundo, talvez a frase mais importante é "Cuenta comigo". Uma frase que pode fazer toda a diferença para uma pessoa que está aí, solitária e nessa oscuridade del fundo de uma cueva. Que de pronto o único que necessitaria é essa mano. Para outros, toda a diferença se vai dar a partir do momento em que a pessoa pudo finalmente afrontar-se e reconhecer os próprios errores, as próprias culpas e aí então deixar de culpar ao mundo e buscar uma maneira onde se incluya en el mundo e en la vida del outro, pero sem ter que culpar-nos. Hoje vamos falar de esse aspecto da vida. Vamos falar com uma pessoa que ha tocado fundo, que quase não ha salido de allá, pero que encontrou a fortaleza que decía o filósofo Nietzsche para poder renascer, para poder encontrar o caminho que finalmente lo ha puesto a amar e poder ser amado de verdade. Actor, un galán de televisión, un apasionado por el oficio que encontró el reconocimiento y la fama desde muy joven, situación que le pasó factura a su vida. Estoy como triste. ¿Por qué? ¿Te dejaron? No, ya superé las etapas del amor, pero es que estaba leyendo comentarios de la gente y la gente como que me da muy duro. Ay, ¿y en serio que a ti te molesta eso? No, solo que uno lo lee y uno dice como... Ok, es difícil tener un poco de resistencia de ego, pero te voy a contar una cosa. Hay una explicación para eso. O sea, toda crítica es una confesión. Tú no aguantas determinadas cosas en ti, tú tratas de buscar afuera para tirársela y sentir que no te pertenece y que tú puedes manejar. Esposo, padre, un hombre que ha logrado transformar la vida de los otros a través de su historia de superación. Para conversar de este tema importante e que de uma ou outra maneira a todos nós outros já nos ha chegado, pero obviamente em intensidades distintas, eu tenho hoje o prazer de estar com Andrés Sandoval. Bem-vindo, Andrés. Oi, prazer. Prazer, prazer. Exato, por isso que se chama prazer. Prazeres com Flávia nasce dessa ideia. Conversar é um prazer. E que desafortunadamente na sociedade moderna, quantas vezes temos tempo para conversar? Quantas vezes nos regalamos uma hora para tomar algo e realmente conversar, intercambiar pensamentos e ideias. Todo mundo está afanado, não? Tenho que ir, tenho tempito, me sento contigo 10 minutos. Então, hoje te invito a este prazer de conversar. Perfecto, qué delicia, gracias. A ti, Andrés. Andrés, tocar fundo. Ajá. Tocar fundo, claro, muitas pessoas consideram ou interpretam de maneira distintas. Nós outros temos gente que perdeu o trabalho e passou por um momento financeiro difícil e considera que isso foi tocar fundo. Outros tiveram uma infidelidade, um problema, tocar fundo. Para ti, ¿qué es tocar fondo? Para mí tocar fondo es, creo que continuar con la idea de cómo arrancaste el tema y es el andar acelerado, tratando de descubrir cosas simplemente por descubrir, sin sentir,
pero pasando por encima de lo más importante y es tratar de pasar tiempo con uno mismo. No me conocía, no quería conocerme, creía que simplemente era un ente existente y ya, y no me di tiempo de saber por lo menos qué es la espiritualidad, que para mí hoy en día es lo más importante. Y sencillamente iba por la vida haciéndome daño, autodestruyéndome y destruyendo a los demás, incluso a los que querían amarme más. Entonces vamos a devolvernos un poco. ¿Qué significa destruir y autodestruirse? Autodestruirse es creerse, y ahí voy con el tema del ego, por ejemplo. Siempre creí que era una persona autosuficiente, que todo lo podía en mis fuerzas. Eso desde siempre, desde adolescente y todo más. ¿Tú eres hijo único o tienes hermanos? Yo tengo hermanos, soy el mayor de 3 hermanos, pero siempre tuve muchas capacidades, muchos talentos, muchos dones. ¿Eras el consentido de la casa? Era el consentido hasta que llegó mi hermano y eso me dio mucha rabia. Ahí empezó a cambiar la cosa. ¿Tú tenías cuántos años cuando llegó tu hermano? 2 años y medio. Y ahí tú te acuerdas de sentir esa sensación de pérdida de la majestuosidad. Me acuerdo de muchos comentarios de las tías, abuelas, ¿no? Estas mujeres que vienen con un machismo en su chip muy fuerte, en donde el hombre es el hombre y la mujer se tiene que reduplimir a la cocina y no sé qué. Y claro, era un tema como de, ay, el príncipe, cuidado que ya no va a ser tan príncipe, ¿no? Y eso a uno se le va metiendo, a uno se le va... te decían eso desde chiquito. Entonces yo recuerdo a mi hermano en la cuna, ¿no? En estas cunas de madera que son como rejitas, como mini cárceles para uno a esa edad. Y cuando mi mamá, por ejemplo, hablaba por teléfono y dejaba los talcos que estaba cambiando a mi hermano, yo le llenaba la cara de talcos, ¿no? Entonces trataba de hacerle daños, le quitaba el pañal, le rompía todo. Era como, usted no me puede quitar el reinado a mí. Pero mira qué curioso, ¿no? Porque es difícil que nosotros tengamos un recuerdo de tanto tiempo atrás. La gente puede acordarse normalmente a partir de los 5, 6 años, pero tú tienes esa sensación de pérdida del espacio, de miedo a que no te valoraran como eras en aquel momento. De acuerdo, yo me acuerdo de eso también, claro, por comentarios de mis papás sobre todo, empiezo como a refrescar, di tú 3 años y medio en adelante, pero sí tengo algunas nociones de hacer cosas que no estaban bien. Bueno, entonces a partir de ahí, de la llegada de tu hermano, donde te sientes amenazado, ¿es cuando crees que has empezado ese proceso de destrucción y autodestrucción? No, me sentí con el beneplácito de hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Además, siempre fui muy rebelde, desde muy pequeño. ¿Cómo Siempre así fui el muy beneplácito? ¿Porque era el niño que perdía el puesto? No, porque podía hacer lo que quisiera y casi no me decían nada. Era como todo lo que hagas está bien. Entonces, si llenaste la cara de tu hermano con talcos, tan curioso el niño, tan chévere, ¿no? Además, desde muy pequeño soy muy curioso y digamos que eso va de alguna manera ligado con la inteligencia, pero a veces está muy mal llevado hacia la inteligencia. A veces es una simple rebeldía y eso creo que me pasó a mí. Pero ¿tú no crees que todos los niños naturalmente son rebeldes? Pero de acuerdo con la cultura o la casa, la gente trata de quitar esa rebeldía. Todos somos rebeldes. Todos, por todos. eso. Mira que tú dijiste una cosa muy interesante, la cuna que era una mini cárcel. Claro. Y ahí yo vi la necesidad de expandirte, de salir, de experimentar. Sí, pero siempre, eso no es malo. Siempre, claro, pero llega un punto en donde, a ver, pasar por encima de todos porque sencillamente crees que puedes hacerlo porque eres rebelde y eres libre, te puede llevar en esta sociedad a muchos problemas. Y o sea, tú me estás diciendo que no tenías límites entonces. Exactamente, como en el teatro. Tienes permitido absolutamente todo, menos hacerle daño a tu compañero, ¿no? Y eso era lo que yo no tenía claro, no tenía límites. Entonces, iba por encima del que fuera, era el primero en tirarme donde decían no se tire de ahí, porque me sentía valiente, y era una necesidad de llamar la atención, que claro, desde que hice teatro muy chiquito en el jardín, que teníamos público y toda esta vaina, sentía la necesidad de llamar esa atención, ¿no? Y paradójicamente con el tiempo, entre más teatro hacía, menos quería llamar la atención. Pero ahí era donde me faltaba corregirme a mí mismo para saber que hay límites, ¿no? Y hoy en día lo entiendo. Hasta hace unos 7 años no tenía ni idea que eran los límites. ¿Dónde encontraste el límite? Los límites los encontré ya cuando definitivamente, por ejemplo, a nivel de salud, mi médico de cabecera me dijo, si usted sigue bebiendo licor de esa manera, si se sigue drogando de esa manera, si sigue con esa autodestrucción sexual de esa manera, va a estar lleno de enfermedades y a los 50 años usted no va a contar el cuento, ¿no? O sea, mínimo una cirrosis y de ahí para allá una enfermedad venérea. O sea, fue un médico que te puso el límite. El límite en la
salud. El límite en lo artístico me lo empezaron a colocar compañeros y directores con los cuales a veces en mis discusiones lograba, entre comillas, sobrepasar la razón y tenían que darme la razón a veces por contexto o con argumentos logrados desde el talento, y eso incluso me llevaba a creerme superior a los demás. Entonces, por eso hoy en día es muy Tenías difícil un que yo ego encaje. agrandado, ¿no? Un ego inflado, de tanto que necesitabas de miradas. No, ni siquiera sabes que era un ego agrandado, era una necesidad de afecto. No, y yo no tenía ni idea que era realmente una necesidad de afecto, ni siquiera de los demás, sino propia. Yo no sabía que era amor, no tenía ni Dios ni ley, no me amaba a mí mismo, entonces no podía amar a nadie ni a nada, ¿no? Entonces simplemente era una cosa que me sentía vivo en el teatro, pero en la vida común, en lo normal, era como... ¿Yo para qué hago en este mundo? Estoy lleno de plata, tengo a todas las viejas, hago lo que se me da la gana, me voy a quitar la vida. Y lo intenté 2 veces, siempre bajo el influjo de algún vicio, porque en sano juicio me daba cuenta que era extremadamente cobarde para ese tipo de decisiones, que cuando estaba en otro lado, claro, era como, ¡guau! Me mando, ¿no? La necesidad de huir. Bueno, tú tuviste entonces 2 intentos de suicidio fallido, lo que nos dice que tú no querías suicidarte, ¿no? Pues porque realmente no eran normalmente intentos fallidos. los fallidos, cuando la gente no logra, es Ajá. porque en algún momento hubo el remordimiento y desistió y por eso no logró. Depende. ¿Cómo fueron los intentos de suicidio? En mis 2 intentos de suicidio, por ejemplo, uno fue alcoholizado y bastante llevado por otras cosas, en un carro al amanecer, en donde en una curva, no, esto es entre Huasca y La Calera, cogí el carro en una curva y dije, chao, qué mamera. Hice así, ¡sha! Pase lo que pase. Ahí yo no tenía control de nada. O sea, el carro se fue y dio 3 vueltas. Y Tú no tenías control de nada, mira qué interesante. Exacto. Tú de verdad entregaste el control de todo. no tenía el control de nada. En ese momento yo claramente no creía en Dios, por ejemplo, entonces no tenía a quien soltarle el control. Hoy en día ya tengo claro a quién le suelto el control de mi vida y siempre le pido permiso antes de... En ese momento fue, mi vida es mía y si me mato, y si vivo, vivo, ¿no? Y otra fue colgándome en un edificio... ¿Cómo te salvaste ahí? No, mira, cuando la gente, por ejemplo, veía las fotografías del carro, que fue pérdida total, la primera pregunta que se hacían es, ¿usted por qué o para qué está vivo? O sea, es imposible que usted haya salido vivo de ese accidente. Y lo peor es que yo era tan soberbio que salí del accidente, tenía una cantidad de vidrios, partículas de vidrios clavadas en el cuero cabelludo, pero yo en 1 hora tenía que ir a grabar. Me fui a una clínica, sin anestesia, me cogí un punto, que esto fue lo único que me hice de ese accidente, me cogí el punto sin anestesia, fue como rápido, no, lo voy a anestesiar, no, rápido, tin, chao. Y me fui a grabar y grabé con la mano detrás, así en el bolsillo de detrás, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo me pasaba la mano mientras grababa por el pelo y se me clavaban todos los vidrecitos, ¿no? Pero ahí yo insisto, un ego agrandado, porque tú creías que eras más fuerte que la muerte y querías probar a ti, al mundo, que la muerte no podía contigo. Claro, pero estaba con trago y ya se me había pasado el efecto de las otras ¿Y el segundo sustancias. intento de suicidio cómo fue? Si hubiera estado en sano juicio no hago eso. Oh. El otro intento fue colgándome en un edificio de 16 Pero perdón, pisos. tú no estabas entonces en sano juicio durante No. un largo tiempo de tu vida. Durante No, un largo tiempo de mi alcoholizado vida. o no. O sea, cuando la Yo estaba persona intoxicado. no, exacto, cuando la persona no está bien con Ajá. ella puede no tener ninguna sustancia. No. De hecho, hay gente que no usa nada de sustancias y termina en un proceso de autodestrucción. El mismo igualmente. médico en esa época me decía, sus espermatozoides sirven para 3 cosas, para nada y para nada. Usted está intoxicado. O sea, usted es un hombre que realmente no es un hombre. Usted es una cosa ahí flotante que hace teatro y televisión. Pare de contar. Estaba muy intoxicado. ¿Y la segunda vez cómo fue? La segunda vez fue en medio de una rumba en donde había tenido un desorden sexual increíble, donde había ¿Qué tenido es un desfogue. desorden sexual? Una orgía. Ok. Además infringiéndonos dolor, ¿no? Infringiéndonos, pintándonos y con vicios y cosas, una locura que uno en esa época de la adolescencia, más o menos, ¿sí? 20 años, 18 años, 20 años, tú crees que, wow, Jim Morrison, ¿no? Entonces estoy loco y así es el artista maldito y la vida es para esto y los moralistas me saben a cacho y entonces yo puedo drogarme y puedo tener el sexo con quien quiera y puedo estrellarme contra el mundo y soy un buen actor, vale huevo, soy artista. Entonces, bueno, en ese desorden me cuelgo de la cornisa de un edificio de 16 pisos y ya no tenía fuerzas para estar colgado. Si no llegan 2 personas, además yo no las llamé, era como, ya, hasta acá.
Llegaron 2 personas y ¡puf! Literalmente 2 ángeles. Si no hubieran llegado, no cuento el cuento. Andrés, ¿qué pasaba con la gente en tu entorno, viéndote en ese proceso autodestructivo? La mayoría de personas, como hoy en día, ay, tan lindo, como eres de buen actor, y por encima, me cae tan mal, ¿no? Una hipocresía increíble. Por todas partes. O sea, la gente no toleraba en realidad esa pulsión que tú tenías de destrucción. Porque en realidad todos tenemos, solo que aprendemos a controlar. La sofocamos. La verdad, quienes no estaban de acuerdo eran los que me amaban, ¿no? Los que no me amaban eran como, mátate rápido. Por eso, porque como todos tenemos al fin del día esa pulsión adentro, sí. O sea, mejor mantener lejos y acabar con eso que afrontar esa realidad. Claro, pero era muy curioso porque pero te ven, ay, no sabes, tú eres mi mejor amigo, o sea, tú eres la persona más sincera que he conocido en la vida, ojalá yo fuera como tú, pero es que me da miedo. Claro, eso me ayudaba también a confrontar a las personas. Es que me da miedo. Sí. Yo quisiera ser como tú, es que me da miedo, entonces desaparece. Sí. Lárgate porque me da tanto miedo que yo no puedo ser como tú. Me pasaba incluso con compañeros de actuación que me pasa hoy en día. Había una envidia, un celo artístico muy tenaz. ¿Tú crees? Porque mucha gente asocia exactamente el medio por los excesos o por las adicciones. ¿Tú crees que de alguna manera fue una influencia? Porque tú me mandas para 2 años y medio de edad. Entonces ahí te pregunto si ahí influenció. Yo tengo grandes amigos que son abogados. Y ellos son de corbata y son de mancornas de oro y son súper perfumados y van a unas fiestas y se pegan unas drogadas y unas enloquecidas sexuales y después van a la sociedad y tal. Tengo grandes amigos médicos que dicen amar a sus esposas o a sus esposos y son súper creyentes y son súper dados a su iglesia y no sé qué, y son absolutamente infieles, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el medio. El medio lo que te despierta de alguna manera es como esa libertad de poder expresarte. De expresarte artísticamente. Pero también claro, tener la trampa de ser los que estamos expuestos. Entonces, hay mucha gente, incluso aquí, en todas partes, que tiene 1000 problemas, una cantidad de confrontaciones internas, pero no son capaces de mostrar si siempre van a buscar la hipocresía para hacer que el otro caiga. Ahí yo vuelvo y te digo, Exacto. o sea, esa pulsión de muerte o eso que nosotros tenemos de autodestrucción, todos tenemos. Sí. Porque la vida sería insoportable Sí. si no tuviéramos la seguridad de la muerte. Sí. ¿Tú te imaginas una vida donde tú sabes que no te vas a morir? Claro. Yo creo que nadie toleraría. Pero nos da tanto miedo ese pensamiento, ese acercamiento, porque sabemos que es una posibilidad. Claro. Y cualquier persona, en algún momento de la vida, ya pensó en el suicidio, Ajá. en la autodestrucción. Entonces, cuando yo veo eso, me da tanto miedo que desaparece. Claro. Desaparece, Y ahí es donde, mátate claro, luego porque yo no puedo confrontar y eso. ahí es donde voy con el tema y me parece súper interesante, y es que nosotros no hemos podido encontrar como raza o como espíritu o como género la seguridad no de la muerte sino de la vida. Entendí. No, ayer me vi por ejemplo la película del hombre, del funámbulo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? El Ajá, francés Petit, y el tipo decía, la gente me dice, ¿por qué se arriesga la muerte? Y el tipo decía algo muy inteligente y es, ¿por qué no te arriesgas más bien tú a la vida? Eso me llena de vida, ¿no? Já vamos volver a isso, porque temos que ir a um corte, pero antes, eu te quero apresentar meu amigo Camilo, que também está que se habla e tem par de perguntas. Eu não sei se tu tomas todavía, hoy en día, ou Sí, não sí, tomas. claro que sí. Pero te vou oferecer uma caipirinha. Caipirinha, por favor, directamente de Brasil, Andrés. São Paulo fue mi favorito. Ah, Bienvenidinho, mientras no puedo decir eso en diminutivo, Fla, para ti también hay. Ah, bueno, pensei que tu me vas a dejar a seco. Jamás. Cheers. Cheers. Cheers, por Camilo favor, te vai salud. fazer aqui par de perguntas também. Ok. Andrés, Eu não sei se são as de redes ou as tuyas. estas van a ser de redes, y hay incluidas un poquito mías, Déjame pero solo contextualizar. Antes que vinieras, en el fin de semana, yo puse en mis redes que quieren preguntar a Andrés. Ajá. Ahí tu fanaticada mandó algunas mandó preguntas. muchas preguntas. Listo. ¿Estás preparado para decir la verdad y nada más que la verdad? Me encanta decir la verdad. Me encanta que digas la verdad. Aquí está Alejandra Maya. ¿Eres adicto al sexo y cómo lograste controlar esa dependencia? ¿Esto es para allá o para después del comercial? No, Para para allá. allá. Ah, ya, yo soy adicto al sexo con mi mujer. Antes lo era con todas las mujeres. ¿Y cómo lo controlaste? ¿Con la Controlar ser adicto con mi mujer es imposible. Es para mí la mujer más sexy del mundo. Pero antes, ¿cómo lo controlé? Amándome a mí mismo. Y fue un proceso espiritual. Mujeres, limpem las babas. Límpialas, por favor, límpialas. Después de semejante comentario, o sea, Límpiense, por porque favor. Nada que hacer. Aí, el tipo que está aí ao lado tuyo, aproveita para el codazo, ¿ves? Ele es adicto a la mujer, ¿ves? Y tú a mí una vez al mes. Aproveita para el favor. codazo. Oiga, Andrés Muñoz dice que qué le hace falta por vivir.
Me hace falta muchas cosas por vivir. Hasta ahora llevo 7 años viviendo. Yo acabo de nacer. ¿Tú Me crees falta que mucho. antes no era vida? No, no era vida. ¿No? No. ¿Antes no era vida? Era un proyecto, era un laboratorio. Sí. Sí. Y digamos una que tengas ahí en mente que tú digas, ay, quiero vivir esto pronto. ¿Hay alguna que tú digas, hay Quiero algo ahí volver a por ahí? repetir todos los viajes, en especial con mi esposa y mis hijos, todos los viajes que hice en el pasado para aprovecharlos realmente. Antes, por ejemplo, cogía un carro y si iba a algún lado no sabía cómo llegaba. Hoy en día tengo clara la ruta para llegar. Wow. Oye, aquí nos molestan mucho porque Lucía Peña a veces dice en redes sociales que es que la gente que es pinta, los churros, no son fieles. Aquí están diciendo que tú eres muy guapo, pero que si en estos momentos de tu vida eres fiel, ¿y cuánto te costó ser fiel? Uy, hoy en día soy absolutamente fiel, pero el tema de la belleza para mí es extremadamente subjetivo. Igual esto se acaba, todo se envejece tarde o temprano, así que estoy tratando de cultivar la belleza interior, que creo que es más seductora que lo otro. Oiga, aquí Caro, 1875, ¿te arrepientes de algo? Quiero Nada. volver a vivir muchas cosas para hacerlo mejor, pero si no hubiera vivido lo que viví, no sería la persona que hoy en día voy siendo y sobre todo para mis hijos. Pero aí te pergunto uma coisa, em todo esse processo que passaste, nunca has tenido el guayabo moral ou esse momento de uma lucidez de, pucha, que foi lo que hice? ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí. Que antes estaba tan intoxicado que al día siguiente de Seguías. embarrarla, la gente me hacía caer en cuenta de todo y yo era como, ¡güey, madre! Por eso Pero ahí- bueno, perdón, no, pues perdón. Hay muchos que me perdonaron, otros que, chao, otros que hasta el día de hoy están en ese proceso y como que, ay, venga, usted ya está en otra cosa. Pero digamos que en el momento, nada, era no sé si maldad pura, pero sí me regodeaba en hacer las cosas mal. Wow. Luis Cardona dice que qué es lo que más te gusta en el sexo. Todo. ¿Todo? Sí. Carta Ah, abierta. não, pero sea mais Open mind, específico. sí, Já dejaste específico. las mujeres chorreando babas, Sí. agora ser mais específico. Para ser más específico, ¿me sirves de modelo? Sirve, Una sirve. pose, algo así. No, no, no. Incluso aquí estamos teniendo una relación sexual. Es que esto es lo interesante. Total. Esto, La gente no entiende. Mirar es ser mirado, tocar es ser tocado. Exactamente. Eso es sexo. Es el placer. Es el Claro. placer de Exacto, esto, de eso es un compartir. placer. Exactamente. Claro. Esto para mí es el sexo. No Cada- es cada genital. detalle. Exacto. Es que la gente entiende sexo por genitalidad No, no, no. y no. Es otra cosa. Es mucho más. Yo la verdad no sé si quiere hacer parte aquí de este momento sexual. Más bien nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos que esto aquí se calentó. Usted fue Por el que favor, lo se despide, propició, por usted lo favor. trajo eso. Por ejemplo, este man es pastelero porque me dice que soy un muñeco de torta. Talvez ele se sinta muito assim, Sim. talvez ele se sinta bobo e não Ok. se sinta inteligente. Ok. E aí ele se siente en el fundo um muñeco de torta. Quando leas, ríete e analisa como cada um está confessando sobre si mesmo. Andrés, me quedó sonando el tema del perdón. Sí. Tú decías que hubo personas que te perdonaron, otras que no. Pero antes de llegar a esas personas, al día siguiente te das cuenta de las embarradas de la noche anterior o del día anterior. Sí. ¿Hay un momento en que uno dice, ok, me sobrepasé, no debería haber hecho? ¿O uno dice, bueno, pailas, así soy? ¿Cómo era tú? Al día de hoy tengo claro que no hice bien las cosas, pero te doy un ejemplo. Yo era extremadamente ateo, incluso perseguidor de cristianos, e intelectualmente, como me formé en un colegio franciscano, tenía mucho conocimiento intelectual sobre la palabra y me daba cuenta que los creyentes no tenían ni idea de nada. Entonces yo los confrontaba y los jodía. Incluso jalé mucha gente creyente al ateísmo con mi forma de vivir porque veían esa locura como, wow, este man es súper arriesgado, súper frentero, súper loco. Por ejemplo, entré a una iglesia y había pasado la noche en un CAI porque me había metido en una constructora en La Calera. Yo estaba rodando un documental, estaba dirigiendo un documental en esa época, representando a Colombia ante 40 directores de todo el mundo. Ya habíamos obtenido Guinness Records en una película de 25 directores, hecha por 25 directores, perdón. Y bueno, me embriagué y me enloquecí y empecé a recochar y me subí a 3 peladas a una construcción, a una terraza, y hicimos y deshicimos. Nos cogió la policía, me llevó al CAI y yo estaba muy cruzado, tanto que me amanecí y seguí en lo mismo. Nos cogieron como a las 4 de la mañana, me soltaron como a las 6:30, como pilas pelado, además usted es una figura pública, no sea boleta. Yo tendría, ¿qué? Unos 24 o 25 años. Y esa fue la otra, que me llegó la fama o el reconocimiento como muy pum, y yo, ya lo tengo todo, y sí, ignorante. Y bueno, entré a una iglesia solo para burlarme, porque no me gustaba. Yo incluso
intentaba siempre vomitar a las puertas de las iglesias. Me metía los dedos para vomitar en las puertas de las iglesias y entré. Que coisa interessante, tu sacavas de Esto fue un adentro domingo. todas essas coisas também que te molestavam. Claro, yo entré, claro, porque es que yo desde muy pequeño me daba cuenta de las equivocaciones de los frailes en el colegio y me pegué de los errores humanos, no me pegué de la filosofía. de la filosofía espiritual. Entonces entré a la iglesia, entré hasta donde el sacerdote, un domingo, la iglesia estaba atestada. Empujé al sacerdote, no, le dije como, quítate de ahí, esto me lo cuentan dos amigos que estuvieron conmigo. El tipo en plena misa. Plena misa de domingo. Empujé al sacerdote, cogí las hostias, ¿no? Yo tenía un arequipito ahí que lo tenía en el bolsillo todo despichado además. Saqué y empecé a untarle a las hostias y hacía obleas y empezaba a tirarle a la gente como, coman obleas. Y empecé a decirles, Porque isso nunca hipócritas. me pasa. Adoraria ver uma escena dessas. Empecé a decirle a todo el mundo hipócrita, empecé a decirle a todo el mundo mentiroso, estoy seguro que usted le pone los cachos a su marido, estoy muy ustedes son unos hipócritas y vienen acá a rezar y pecar, empatar y no sé qué. Y salí volando como si fuera un helicóptero. Claro, me cogieron los dos amigos, me subieron a un carro y es como, quédese dormido, no haga más celoso. Porque además después del CAI ingerí otras cosas, entonces eso me despertó lo de la noche. Entonces, al día siguiente que dormí, hasta el día siguiente me contaron toda la historia y para mí era como, bueno, pues qué hijo de madres, qué embarrada, pero yo soy así, punto. Hoy en día, cuando voy en retrospectiva y me acuerdo de eso, de lo que me contaron y de lo que pude haber experimentado, claro, me tocó ir a la iglesia, hablar con el sacerdote, buscar al sacerdote de la época, pedirle perdón. De que te servía pedir perdão ou de que te sirve hoje em dia pedir perdão? Mira, algo ególatra para mí, por ejemplo, es pedir perdón para que te perdonen. El día que tú logras perdonarte a ti mismo es un hecho realmente en donde de verdad empiezas a evolucionar como ser Como humano. defines el perdão? El perdón es una manifestación de amor, sencillo, Puedo definir-te de outra maneira? claro. É quando uno é capaz de passar em cima del próprio dolor para diminuir a culpa e o mal-estar del outro. Amor puro, sí. Exato, é Sí. amor porque tu eres capaz de seguir com tu dolor, pero passar em cima para ajudar al outro a não Sí. sentir-se mal. Sí, creo que mi respuesta final a toda esa pregunta es básicamente eso, el hecho de que me tocó pedir, por ejemplo, mucho perdón. Cuando empecé a transformarme, pedí perdón, recuerdo como a unas 89, 90 personas Upa! y las busqué Pero y pasé assim por de el... tanta gente que tu crees que has No, lastimado. eso no es nada. Eso no es nada para lo que realmente... Lo que pasa es que yo no tenía los contactos de las otras personas. Pero a esas 89, 90 personas que me tocó buscar, llamar, o sea, fue una cosa de... Hombre, hágase cargo de lo que hizo, del daño que hizo. Independientemente que usted estuviera borracho, drogado, loco, hizo daño. Así que, hermano, empiece por pedir perdón. Claro, hubo gente que me tiraba el teléfono, hubo gente que, coman, chao. Otra gente que, wow, qué nota, gracias. Otra gente que... Qué nota, chévere, y después iban por detrás de bambalinas, uy, ahora se está dando las del santo y no sé qué, no sé cuántos, y yo, cada quien verá cómo ama, cada quien verá cómo perdona, yo lo hice de corazón, pero el proceso fue empezar a pedir perdón, luego perdonar, que es muy difícil cuando te sientes que no tienes el derecho. Que é quitar tu culpa. Claro. É conseguir quitar tu culpa e conviver com o dolor. Más que eso, realmente uno cuando es como era yo, uno culpa a todo el mundo y no es capaz de reconocerse a sí mismo. Entonces, claro, perdoné muchas cosas que claramente pasaron, pero otras Perdonaste las... não perdão, por exemplo. Pero otras las magnifiqué, ¿no? Entonces, yo pensaba que mis papás tenían que ser perfectos, entonces les exigía muchísimo. Hoy en día, o cuando empecé a transformarme, es como, pucha, además cuando empecé a ser papá, no hay un manual para ser papá, la embarras desde que nacen, ¿no? Entonces es como acelerar el proceso de perdonarse a usted mismo, de crecer, porque esos dos ya vienen y lo van a juzgar con toda, le van a dar durísimo en lo más profundo de su parte ser. del desarrollo. Nós Claro. solo maduramos quando somos capazes de perdonar os papás, entender que não Ei. são super-héroes, Exactamente. que são humanos como nós outros. Aí te pergunto, de todos esses 89, 90 perdones, Sí. qual crees que foi o mais difícil para ti? El Ou más dif- reconocer realmente uma coisa muito grave que hiciste? Uy, a los 16 años, con la pareja de ese entonces, que no tiene nada que ver con el medio, abortamos, ¿no? Ella fue la que más insistió en el aborto, pero yo no hice nada para insistir en que cesara el tema, el hecho del E tu aborto. crees que de alguma maneira poderias haver cambiado isso?
Sí. ¿No si crees que era una decisión también de ella? Sí, es una decisión de ella, pero ahí es donde yo voy, por ejemplo, con el exceso de feminismo. Una cosa es tu cuerpo, otra cosa es cuando ya tienes un ser adentro, ya son dos cuerpos. Entonces ya tú eres responsable por otra vida, ya dejas de ser responsable de tu propio cuerpo. Entonces, ¿es una decisión que tomas por dos? No. Tienes que tomar la tuya y el que está ahí no tiene la capacidad de tomarla. Entonces, hay una posibilidad de que alguien foráneo te diga, pilas, ese que está ahí no puede decidir, déjame ayudarte. Sí, es tu cuerpo, pero ese cuerpo no es tuyo, es nuestro, ¿no? Que es ahí donde siempre he tenido como con el tema del aborto. Entonces, pude haber hecho más, pero no lo hice. Me quedé ¿No tenías callado. recursos emocionales? No, además también se me hizo fácil, era como, a los 16 años me voy a tirar la vida, chao, entonces voy a... Por eso que te digo, tú no tenías Claro. recursos emocionales ni intelectuales para Exacto. pensar con claridad a los 16 años. Ese fue el perdón más difícil, y eso que es un espíritu, pero llamar a la que hubiese sido la mamá a pedirle perdón y su respuesta fue, ¿cuál? Fue mi cuerpo, yo no hice nada más, ok, pero necesito pedirte perdón, pude haber hecho más yo. ¿Tú no lo quisiste hacer? Yo sí. Y después con el espíritu del niño, ¿no? Lo bauticé Jesús incluso, porque además estaba en pleno proceso de cambio y enamoramiento de Jesús y toda la vaina, lo bauticé como él y le oro y le pido perdón. ¿Y cuál fue la persona o el caso que no te perdonaron? Que te No, colgaron, hay te- muchísimos casos, no te puedo especificar uno porque es que además si te especifico uno, es posible que esas personas sí hayan podido, entre comillas, perdonar, pero realmente hoy me siguen haciendo una guerra absurda que yo digo, hey, entonces ¿en dónde quedó el perdón? Igual no juzgo, cada quien tiene... ¿Y cuál fue el mejor perdón? ¿O esa que tú creías, esa persona que creías que no te El iba a mejor, el de mi perdonar? papá. ¿Por qué? ¿Qué es? El de mi papá, fue pedirle perdón a mi papá. Yo le embarré mucho con mi papá, muchísimo. Y mi papá es un hombre que perdió a sus papás muy joven. Entonces, desde muy pequeño le echó la culpa a Dios de esas pérdidas, por ejemplo, tan cercanas, y se alejó de la fe y se alejó de muchas cosas, y encontró en mi mamá ese refugio para salir de... Y ese refugio fue tan fuerte que incluso cuando crecí yo como hijo, el refugio era ellos. Y yo a veces me sentía como, necesito a mi papá, pero mi papá todavía estaba sufriendo por sus penas. Entonces sentía que me estaba como dejando por su egoísmo. Ya cuando pude hacerlo, me di cuenta que sí, que tenía muchos vacíos y yo no los entendía en ese momento. Entonces, abrazarlo El vacío a un hombre de que no la es capaz de mirada. abrazar. Es que de pronto tú has perdido, o sea, ele não tinha a mirada porque estava em duelo por Ajá. muito tempo e Sí. depois a chegada de tu hermano. Ajá. Não sei se todo isso também era uma búsqueda por uma mirada e uma validação paterna. Sí, también, pero claramente tengo, digamos que la seguridad de los vacíos de mi papá que no le permitieron desarrollar una paternidad como la que no tuvo tal vez, ni siquiera quiso explorarla, fue el trabajo, y eso para mí fue como, sí, entonces el rebelde, a ver si por lo menos llamo la atención por ahí. Ese fue mi primer foco de querer llamar la atención con mi papá, y se volvió un reto, hasta que ya cuando a los 17 años más o menos, borracho, logré confrontarlo, ya fue de empujón y todo, ¿no? Y ver a mi papá pues en el piso, como yo, ya soy más grande que tú, a mí no me vuelves a regañar, no me vuelves ni siquiera, no, eso fue una cosa que yo me sentía grande en ese momento. Hoy en día me sentí, cuando entendí, me sentía como una vil cucaracha, ¿no? Entonces, claro, poder abrazar a mi papá y decirle, perdón viejo, con lágrimas en los ojos, y verlo a él, que no es un hombre de abrazar, verlo como... Ok, venga, Tin, además es boyacense, hijo de militar, entonces es una coraza. Y después me di cuenta que es un tipo con un corazón bellísimo. E te mirou. Sí, Te me miró miró de pronto en aquel momento. Intentó decirme tranquilo, papito, y fue como tranquilo. Y yo, venga para acá. Eso fue muy bello para mí. Del mal que hiciste a essas 90 pessoas, alguma tu crees que de verdade dejaste traumas? En muchas personas. ¿En serio? En muchísimas personas. Pois quando estavas manejando não estavas acompanhado no acidente de Sí, carro. estaba acompañado. Upa. Y me ¿Qué acuerdo que pasó? cuando el carro terminó de dar vueltas, mira, el carro estaba sumido en la mitad, no me permitía ver a la persona que iba. Y recuerdo su mano estaba como así, y yo solo veía la mano. Cuando caigo en cuenta del accidente, miro su mano y la mano quieta, y yo, Ay. y la mano quieta, y yo, chao, si me quería O morir, sea, me sería, podría ir a era la un cárcel. daño irreparable. Irreparable, cuando de repente, ¡pum! ¡Ey, qué pasó! No, yo estaba era dormida, y yo, ay, gracias a Dios. Me tocó romper el vidrio, sacar a la persona. Bueno, pero por lo menos reaccionaste, ¿no? Porque hay gente que está tan intoxicada que no tiene capacidad de ver al otro. No, a mí se me fue todo en ese momento. En ese momento entendí que es salir, me pasa solo cuando estoy actuando.
Y para los directores era muy curioso porque yo llegaba a grabación y llegaba literalmente como, maquíllenme, todo bien, maquíllenme que yo sé qué hacer. Y de repente 5, 4, 3, 2, ¡pum! ¡Pam, pim, pum, 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 pam, pam! ¡Corta! Venga, un guarito para que se me pase, marica. Incluso ya había directores que, sí, denle el guaro para que todo bien. Para que funcione. Para que se estabilice, para que se... Tú decías de adicción al sexo. Es difícil, ¿no? Manejar, porque tú puedes dejar el alcohol, puedes dejar la droga, pero el sexo y la comida no puedes dejar. Claro. ¿Cómo hiciste para relacionarte bien con eso que es fundamental y parte del humano? Pues es lo que estábamos hablando ahorita, el sexo no tiene que ser necesariamente genital. Entonces, para mí, el sexo era... O bueno, es tener una bonita conversación, es tener un buen juego de miradas sin llegar al coqueteo. Yo, por ejemplo, soy pésimo para coquetear, me parece de mal gusto, es chistoso. Yo me acostumbré en esa época a que iba a lo que iba. O sea, una mirada y pum, ¿qué hubo? Pero no me salga de una, vamos a lo que es. No me ponga ahorita que la flor y que... No, nada. Ya con el tiempo entendí que una cosa es coquetear, otra cosa es galantería. Y se me desarrolló, por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Yo nunca le había pedido el cuadro a una mujer, por ejemplo. Yo llegaba y ya, un rumbeo o a la cama y listo. ¿Novios? Sí, bueno, lo que sea, man. Sí, bueno, chévere, bienvenida. Ya con mi novia fue el 1 de enero del 2015, que además le dije, nunca más vuelvo a estar con otra mujer, me voy a dedicar a vos, te lo juro. Le pedí el cuadre. Me acuerdo que no sé por qué el habano que estaba, además me estaba dando yo con el habano y con el ron y remojando el habano, se me abrió como una palmera el coso y yo era como, me sudaban las manos, temblaba. Me acuerdo que le dije, ¿quieres ser mi novia? ¡Jua, jua, jua! Se rió y yo como, ¿es en serio? Es la primera vez que hago eso, nunca lo he hecho y te estás riendo. Me decía, es que es muy tierno verte a ti, un tipo tan, no, pues sí, el rockstar, Sobrado. aquí, el sobrado, pidiendo el cuadro y reconociendo que de verdad eres débil, que eres una vil cosita de nada, que eres un bonito corazón con una máscara de tough guy. Pero primero eu quero Sí, falar aqui. com o Camilo, que eu quero volver a isso. A essa, Sargento Mayor Camilo Cuervo a la orden, Andrés. Hermano, seguimos con las preguntas Va. de esta vez de redes sociales también, porque Va. es que mucha gente preguntó porque Andrés iba a estar aquí, así que a mí me provoca saber qué preguntó Daniela Osoria. Dice, ¿le vio las boobies a María Fernanda Yepes cuando grabaron escenas de sexo en Rosario Tijeras? Sí, sí, claro. Además ¿Qué tal? me parecía curioso que al principio quería ponerse tapapezones y yo en un momento le hice como, ya, seamos naturales, de verdad. Deme como actor ese incentivo que necesito. Sí, porque además me da risa. De 1 a 10, de 1 a 10. ¿Mafe? Sí, Mafe como persona la catalogó en 10. sí, Sí. 10. E las boobies? ¿Y las boobies? Porque eu já sabia que Sí, sí, no, yo las lo vi boobies. tan serio que dije, ¿será que le pregunto por las Ele boobies? estava perguntando, era esse. yo las boobies. Conozco a Camilo. No, en esa época 10. 10. En esta época 10. 10. Sí. Ahí está Dani. Oiga, aquí se Beethoven 0511, señor músico. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que has tenido en el sexo? La experiencia más extraña que he tenido en el sexo. En una orgía, un hombre querer con toda hacerme lo que fuera y yo, qué pena, por más que esté en una orgía, tengo claro lo que me gusta, así que no. No, Sim, porque aí. no. Pero mira que interessante, la orgia há limites. Ajá, sí, Há exacto. regras. Que coisa curiosa que de alguma maneira encontravas alguns limites. Claro. ¿Cuántos eran el pari? ¿Ve? ¿Cuántos eran el pari? ¿8? ¿10? La mayoría, la mayor cantidad fueron 15. 15. Sí. Bueno, señores, Ui, que espartanos. confusão, que sudadeira, que confusão. La luz estaba O sea, prendida, aqui- ¿no? La luz estaba prendida. Ah, bueno, porque es apagado. ¿Quién? Quiero decirte, ¿tú crees que el tamaño importa? El tamaño importa, por ejemplo, en la fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Importa mucho. ¿Importa mucho? En todos los ámbitos de la vida. Ah, depende. Sí. En la fe importa mucho. Bueno, en la fe. Yo me despido para reflexionar sobre el tamaño, pero los dejo ahí. E nessa inestabilidade, como era tu vida amorosa? Es muy curioso porque yo he tenido muy pocas parejas. Yo he tenido muchas mujeres para relaciones genitales, pero muy pocas para convivir o para tener una relación. Lo que sí tengo claro es que yo me metía, por ejemplo, con las más locas, porque yo era muy loco. Entonces no podía meterme con una mujer, por ejemplo, como Katy, porque obviamente no íbamos a llegar ni a la semana. Entonces siempre buscaba personas que estuvieran o emocionalmente o sentimentalmente con sus, que pudiéramos encajar para que después no nos fuéramos a reclamar. Vamos a um corte muito rápido, pero eu só quero volver a isso. Ajá. Exatamente na búsqueda de parejas. Ajá, ok. Diana,
¿Tú crees que ele é um muñeco de torta? Ele é um muñeco porque ele é bonito, ele é bonito Pero e ele é jovem, por pero eso. não de torta, ¿no? No, él es divino, es una persona linda, es... Diana es la tú eres protegido de Diana. Eres protegido, Diana. No, pero Exacto. tienes razón, no la da esta sin necesitar hablar contigo porque no sabía cómo Não, tomar eso. pero Cami, te digo uma coisa, quando eu hago charlas com adolescentes, hablo sempre do tema de redes sociais por isso. Bem-vindo ao quarto bloco. Ok. Tranquilo, quarto bloco. Calma. Aqui há muita gente, mas não vamos fazer orgia, não. Bem, então, essa coisa da pareja. Tu viste parejas, então, que de uma ou outra maneira te copiavam no tema. E como eram tus relações? Las relaciones eran, te repito, con personas que tenían muchos vacíos, que tenían muchas falencias, que habían también, digamos, destruido muchas cosas a su alrededor y ellas también se habían destruido mucho y eso me permitía sentirme como con un clic, ¿no? Como que vamos a hacer clic y de repente no nos vamos después a criticar o nos vamos a juzgar después y nos vamos a empezar a atacar por eso. Y por eso fluyeron muchas cosas. Entonces, yo tuve, por ejemplo, me casé incluso siendo ateo, ¿no? Me casé siendo ateo, una relación de casi 10 años, en donde los excesos era lo que marcaba todo. Exceso de todo. De todo, y en donde yo, por ejemplo, si yo podía hacer todo, tú también. Y también hacía parte de las orgías y de todo, y hasta me conseguía otras parejas y toda la vaina, y eso era en lo que yo me movía. Que suerte que não se autodestruyeron conjuntamente, Ajá. ¿no? Porque los bueno. dos juntos de 10 años así. No, sí, creo que nos destruimos muy feo. Incluso me enteré, esto hace unos 7, antes de empezar con Katy, me enteré que esta persona había tenido una sobredosis, ¿no? Ay. Y antes de la sobredosis, su recuerdo era como, juepucha, me gustaría estar con el hombre que más daño me ha hecho, paradójicamente, y ese es Andrés. Ajá. ¿No? Después me la encontré, después de que tuvo su episodio de sobredosis y incluso yo no me acordaba que ella todavía era beneficiaria de mi seguro de salud y eso la salvó. Eso para mí fue como, bueno, chévere, ¿no? Qué bien, pude hacer algo bueno. Y luego de eso, como varios meses después, me la encontré en un café y claro, ella fue como... No lo quiero cerca, pero lo quiero cerca, no lo quiero cerca. Y me la acerqué a abrazarla, a invitarla a un café, a pedirle perdón. Esa fue de las personas que pude personalmente pedirle perdón y de las que claramente no pudo perdonarme. Aunque quería, ¿no? Que quiso antes de la sobredosis. Sí, porque además, digamos que hay personas que no te pueden perdonar. ¿Por qué ella no te perdonó? ¿Por qué? O sea, ¿qué daño que hiciste a ella? Porque ella ya estaba en esas. Sabes, cuando hay personas que no son capaces de perdonarse a sí mismas, es muy difícil que logren perdonar a los demás. Ok. Y siempre seguirán echándole la culpa a los demás. Y tú escuchas mucha gente siempre echándole la culpa a alguien. Así la tenga. Hombre, cuando uno perdona de verdad y tiene amor propio, es capaz de superar esos eventos, sobre todo cuando esa persona te pidió perdón. Entonces, ella no era una persona ni de perdonarse a sí misma y mucho menos de perdonar. Ok, pero tú no te acuerdas si has hecho un daño que a ella haya quedado un trauma tan marcado. No, fueron muchos daños, desde lo psicológico, lo físico, nos lo hacíamos mutuamente, pero pues claramente, hombre... ¿Tú digamos, eras violento durante los momentos de tomada? Yo era muy violento. Porque me decías de la pelea que te cuentan lo que pasó. Sí, Entonces, no, yo era muy te salía violento. una violencia que tú no tenías control, Yo ¿no te era acuerdas? muy violento, podría haber un hombre al frente y me enloquecía, me tenían que quitar porque era como lo va a matar. Lo mismo con mujeres, aunque obvio, ahí ya la fuerza y la forma cambiaba, pero ejercía ¿Qué violencia. tipo de violencia que hacías con mujeres? Sí, era una violencia de empujar, de estrujar, de gritar, ¿no? Que cuando me contaban... ¿Y cómo controlabas? ¿Cómo sabías si estabas intoxicado? No, yo no podía controlar. Por eso que te digo, ¿por qué usabas una violencia distinta con un hombre que con una mujer? Independientemente creo que uno cuando está pequeño, por lo menos en mi casa, le inculcan pilas con esto, ¿no? Pilas con lo otro. Tú me mencionabas una película que habías visto ese fin de semana. No sé si tú has visto, que se consigue en Claro Video, una película que también habla mucho de ese tocar fondo, que es la película Mente Indomable, con Will Hunting, Sí. que es ese muchacho que resuelve los problemas matemáticos, tiene una vida súper difícil y toda la dificultad. ¿Qué películas otras te acuerdas de hoy en día ver y de alguna manera sentirte reflejado? Esculpir en el tiempo, de Andrei Tarkovsky. Esa no conozco. Es ¿De un qué país es? peliculón, él es ruso. Es para mí, por antonomasia, el papá del cine.
¿Y es sobre qué la película? Cuéntame un poquito. Rápida. Él tiene básicamente varios focos de atención en la película, pero en definitiva es tratar de darle una realidad a los recuerdos y poderlos dejar en el tiempo. Es como cuando Thomas Tranströmer, el poeta sueco, escribe: en el jardín está el eco de un ladrido del perro. Repite, en el jardín. En el jardín está el eco del ladrido de un perro. Ok, no está el perro. No está el perro. Está solo el eco. Está solo el eco. Ve que interesante. Y libros, ya que me hablas de poeta, porque uno de los autores más famosos en el país que trabaja mucho los temas es Walter Rizzo. Sí. Walter Rizzo tiene toda una colección de libros y hay uno que se llama Más fuerte que la adversidad, Sí. que justo trata eso. ¿Qué libro a ti te sirvió de ayuda? Sabes que me acabo de caer en cuenta que me pegué una confusión tenaz. El libro es Esculpir en el tiempo. La película es El espejo o Nostalgia. Ok, Espejo o Nostalgia, la Ajá. película rusa. Hay dos películas, El espejo y Nostalgia. Ok, y libro? ¿Qué Esculpir libro? en el tiempo. Esculpir en el tiempo. Te pregunto una cosa, ¿cómo es hoy tu relación con tu hermano? Muy chévere. Muy chévere con mi hermano. Además lo admiro cada vez más. ¿Y él te perdonó del talco en la cara? Sí, él me perdonó. No solo del talco. Yo con él fui una caspa. Yo pasé por encima de él muy feo. Y ¿Tú hoy lo en día... miras a él hoy en día como? ¿Con admiración, aún con una punta de resentimiento? ¿Cómo Nunca. es? Yo lo miro con mucha admiración, con mucho amor. Me veo reflejado en él en muchas cosas y siempre quiero que le vaya muy bien. Siempre. Hoy en día lo veo como si fuera mi hermano mayor. Qué bueno, qué maravilla. O sea, lindo conversar contigo. Yo adoré, Andrés, de verdad. Tengo un montón de otras cosas para preguntarte, pero el tiempo se nos va. Te agradezco. Te agradezco tu generosidad. Gracias porque a ti. hablando de eso, que hablabas del trabajo, também uno tiene que ser generoso en compartir la propia historia y la propia vida. Te agradezco Con todo mucho el esa amor. generosidad. A ti. Agradezco a ustedes de estar conectados con nosotros hoy en Placeres con Flávia. Por supuesto, aquí al paradero de Andrés en Plaza Claro, que además acabo de descubrir que la caipirinha sale mejor que la mía. Por supuesto, nuestras sillas to go y mesita, que son una delicia y una comodidad. Y la otra semana nosotros nos vemos. Les mando un beso y les deseo un fin de semana de mucho placer. Chao. Yo ayer fui a hacer un trabajo. ¿En serio? Y la gente ve nuestro programa y empezaron a hablar de ti, ¿no? Y dijeron, ese Camilo me parece muy buena onda. Yo dije, buena onda solo no, yo voy a decir una cosa para ustedes. Es un joven con una autoestima que nadie tiene. Él no es sobrado. Él es tan seguro de sí que es una delicia estar al lado de él. Y yo dije, y ellas todas que estaban felizes, porque dicen, él es buena onda. Eu digo, no es solo buena onda, ele tem autoestima.